Hola a todos, nosotros somos Claudia Gutiérrez y Juan Rodríguez y en este video vamos a sumergirnos en el mundo de la estadística descriptiva. Nuestro objetivo en este momento es presentarles o explicarles con nuestras propias palabras las medidas de localización, dispersión y forma, sus conceptos como tal, un pequeño concepto para que ustedes tengan de contexto y luego aplicarlas para analizar dos variables en una base de datos en R. Entonces, empecemos. Las medidas de localización son las medidas que nos dicen dónde se agrupan los datos. Tenemos cinco medidas. Está la media, que es el promedio, y este es el valor más conocido. Es la suma de todos los datos dividida entre el total de datos. Piénsenlo como el punto de equilibrio. Pero este es muy sensible, este valor es muy sensible a valores extremos. Tenemos la mediana, que es el valor que deja al 50% de los datos por debajo y al 50% de los datos por encima. Este es un valor central cuando los datos están ordenados y no le afectan, digamos que no le afectan valores atípicos. Tenemos la moda, que es el valor que más se repite. Esta la usamos mucho para datos categóricos, pero también en datos numéricos. Y tenemos los cuartiles y los cuantiles. Estos son puntos de corte que dividen los datos en segmentos iguales. Los cuartiles, que es Q1, Q2 y Q3, los dividen en cuatro partes, cada una con el 25% de los datos. Las medidas de dispersión nos indican qué tan esparcidos o agrupados están los datos alrededor de la media. La varianza nos mide qué tanto se alejan los datos de la media, pero eso se hace en unidades cuadradas, por lo tanto lo hace difícil de interpretar directamente. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es la más útil, pues esta nos da la dispersión promedio en las mismas unidades que nuestra variable. En cuanto al rango, pues es la medida más simple, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el cual nos da una idea más rápida de amplitud total. Por su parte, pues el rango intercuartílico nos mide el ancho del 50% central de los datos, entre el cuartil 3 al cuartil 1, y es útil porque pues ignora los valores extremos. Por su parte, el coeficiente de variación pues es la dispersión relativa y pues nos compara la desviación estándar con la media y lo usamos para saber si la variación de la variable A es grande o es pequeña comparada con la variación de la variable B, sobre todo si estas tienen medias muy distintas. This meeting is being En cuanto a recorded. las medidas de forma, nos dicen cómo se ve la distribución de nuestros datos. La simetría pues nos mide lo que es el sesgo. Si es cercana a cero, se considera simétrica, como una campana casi perfecta. Si es positiva, la cola se alarga a la derecha, lo que nos indica que hay algunos valores altos, algo inusuales. Si es negativa, la cola va hacia el lado izquierdo y nos indica valores bajos e inusuales. Por su parte, la kurtosis mide la pesadez de las colas y la forma del pico. Una distribución mesocúrtica tiene una forma normal. La leptocúrtica tiene un pico alto y las colas son pesadas, es decir, concentra más valores extremos. Y la platicúrtica tiene un pico plano y colas ligeras con valores poco extremos. Ahora vamos a aplicar esos conceptos en el lenguaje R. La base de datos que elegimos es la Metcalf. Las dos variables que vamos a trabajar tenemos como variable 1 millaje por galón y variable 2 peso. En cuanto a la preparación del entorno y la carga de los datos, pues lo que vamos a hacer primeramente es instalar el paquete de Dextur, pues a lo cual utilizamos la función install package Dextur y cargamos el paquete para usar sus funciones. Entonces utilizamos la librería Dextur y ya procedemos a hacer el cargue de la base de datos, ayudándonos de las funciones data, health y head y colocando pues diferenciado entre paréntesis la base de datos Metcalf. Ya buscamos ir orientando a ir encontrando los valores de mediana, mediana y moda y cuartiles para ver qué tal se comporta el análisis que le estamos realizando a esta base de datos. Entonces tenemos que en la variable número uno, en la parte de millas por galón, la media, tenemos un resultado de 20,09 y la mediana tenemos un resultado de 19,2, lo cual nos dicen que están muy cerca. Esto indica una distribución casi simétrica. El valor promedio es un buen representante del centro, aunque la moda bimodal que tenemos para este caso, que es 15,2 y 21,0, nos sugiere que la muestra pues, se divida en dos grupos comunes de eficiencia.
También tenemos para la parte de la variable número 2, que es el peso, la cual pues está por acá. Tenemos que la mediana nos da 3.33 miles de libras aproximadamente. Es ligeramente superior a la media, la cual nos da 3.22 miles de libras. Y esta relación nos indica un ligero sesgo a la izquierda, hacia los pesos más ligeros. Por su parte, la mediana es la mejor medida del peso típico, ya que el peso promedio está siendo sutilmente tirado hacia abajo por los vehículos más ligeros. Por su parte, en cuanto a los cuartiles, tenemos que de millaje por galón, pues tenemos que 25% de los datos, tenemos un cuartil 1 de 15.43, en el 50% tenemos concentrado un cuartil 2 de 19.2 y en el cuartil 3, donde se encuentra el 75% de los datos del 22.80. Quiere decir que el 25% de los autos más eficientes superan los 22.80 millajes por galón. En cuanto a la variable 2, que es el peso, tenemos que sus cuartiles eh, representan el 2.58 al 25% de los datos, el 3.33 al 50% de los datos y el 3.61 al 75% de los datos. En resumen de este análisis de las medidas de localización, tenemos que eh, millajes por galón es la variable más predecible en términos de centro, con una distribución que tiende más a la simetría. Por el contrario, el peso nos muestra una ligera asimetría, es decir, tiene un leve sesgo a la izquierda, pero la clave de ambas variables es su moderada dispersión, lo que demuestra que existe una variabilidad considerable. Y kurtosis. Aquí en la asimetría nos da un valor de 0.61. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser un valor positivo indica que la distribución tiene una cola larga hacia la derecha, es decir, gráficamente significa que hay un grupo de autos que excepcionalmente tiene un millaje por galón alto que jala ese promedio hacia arriba. La kurtosis nos da un valor de 0.37 negativo y cercano a cero, lo cual digamos que se clasifica como como un índice o una kurtosis platicurti. Este pico pues es más aplanado y ancho que una distribución normal y sus colas son ligeras. En la variable número 2, acá tenemos nuestro código, vamos a ir directamente a las medidas de dispersión. Tenemos nuevamente aquí el código para poder obtener la desviación estándar, la varianza, el rango intercualítico y el coeficiente de variación. Para esta segunda variable que es el peso, entonces tenemos efectivamente que nos da un valor de 0.98 miles de libra, por ejemplo es la desviación estándar, que en promedio es, digamos que el peso de un vehículo se desvía 0.98 unidades de la media, es casi una unidad completa. Tenemos que el rango nos da 3.91 miles de libra, que esto representa pues, la diferencia total entre el auto más pesado y el auto más liviano de la muestra. El rango intercualítico nos da un resultado de 1.03 miles de libra, que pues, es una medida robusta que nos dice que la mitad de los vehículos tiene un rango de peso de solo 1.03 miles de libras. Por último, tenemos el coeficiente de variación, que nos da un 30.41%. Su dispersión pues, es relativamente ligera, superior a la de la variable anterior, lo cual indica que el peso es ligeramente más variable que el millaje dentro de esta base de datos. Y nuestras medidas de forma, tenemos entonces efectivamente la asimetría que nos da 0.42 y el coeficiente de kurtosis que nos da negativos 0.02. Sobre la asimetría, pues nuevamente es un valor positivo que confirma que existe un leve sesgo hacia la derecha. Y la kurtosis, digamos que es un valor que es prácticamente cero, por lo que clasificamos esta distribución de peso como mesocúrtica. Esto quiere decir que su apuntamiento y sus colas son muy similares a los de una distribución normal.